Muy buenas tardes, noches ya casi. Hoy estoy especialmente contento y creo que es visible por el invitado de hoy, que realmente no necesita presentación, pero tengo el gustazo y el placer de presentaros a una persona a la que el triatlón nacional y mundial le debe mucho. Enrique Quesada, con su trabajo, ha contribuido a la consolidación, primero, a su crecimiento después y a su modernización posterior. No sé, ahora nos dirá él si queda algún estamento por el que no ha pasado. Tengo aquí apuntados algunos de los departamentos por los que ha pasado: director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, presidente del Comité Técnico de la Federación Internacional de Triatlón, responsable de oficiales en Atenas 2004, porque nos ha representado en Juegos Olímpicos también, delegado técnico en Pekín 2008 y Río 2016, donde también estuvo en los Juegos Paralímpicos. En Londres 2012 fue encargado de la parte de tecnología y cronometraje. Y además, entre otras cosas, está en la Real Orden del Mérito Deportivo. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, estoy bien, encantado también de estar contigo, que hay cosas de las que has dicho que ya se me habían olvidado, pero yo sé que tú eres no maniático, un buscador de datos Sí, profundo y que es difícil que se te pasen, pero se te pasan. claro. Yo, una de las cosas que además la guardo buenos y malos recuerdos de aquella época, yo fui presidente de la Federación Española en aquel momento de pentalón moderno y triatlón en los años 1991 y 1992, El coincidiendo con pentatlón los moderno. sí, de pentalón moderno y triatlón, entonces estábamos juntos. Y bueno, pues fue una historia muy interesante que además me marcó personalmente con, bueno, una época bonita, turbulenta y que tiene historia para contar, para llenar esta conversación y quizá otra. Así, Seguramente. Sí, porque así que el pentatlón, después de separarse, ha sufrido tantos cambios y tantas idas y venidas. sí, para bien, ¿eh? Para Sí, bien. sí, sí. Para bien, porque ahora es muy interesante, cosa que no lo era en su momento, ¿no? Cuando se hacían las 5 pruebas en 5 días, eh, había momentos que era bastante aburrido. Y Claro. ahora haciéndose en un día y sobre todo esa prueba final con el tiro incorporado al cross y saliendo por el método Gundersen, pues tiene un interés y una incertidumbre que antes no tenía, ¿no? Claro. Y ya de cara a París, que también van a haber más cambios para que la televisión pueda abarcarla mejor, pues ya puede, puede darnos mayor espectacularidad todavía. No esperaba yo que fuéramos a empezar hablando de Pues pentalón moderno. yo tampoco, yo tampoco. Fuiste campeón de España de esquí de fondo. ¿Te imaginabas entonces todo el recorrido que ibas a tener después, siendo presidente de la Federación de España y yendo a todos los juegos a los que has ido? Bueno, el esquí de fondo viene por parte familiar. Ya curiosamente, mi abuelo fue campeón de España de esquí de fondo también en 1918, que Ah, pues, por ahí guardo los recortes, ¿no? de aquella competición. Y bueno, es una persona que muy carismática, fue mi abuelo, y a muchos de sus descendientes nos transmitió esa pasión por el deporte, pasión por la montaña y sobre todo pasión por el deporte relacionado con el medio natural, ¿no? Nada de gimnasios ni artificialidades, sino en relación, bueno, pues al aire libre y este tipo de deportes. Y de ahí pues derivó que yo hacía esquí de fondo, pues por eso, porque en Madrid había un circuito para hacerlo y bueno, pues integrado en el club Peñalara, que ya es centenario, pues conseguimos en el año 82 un equipo ser campeones de España en aquel momento, un equipo en el que estaba Carlos Soria, ¿no? sí. Cuéntanos, si vamos a ver un mundial, un europeo, una competición de triatlón, hoy en día, ¿dónde te encontraríamos trabajando? Explícanos un poco lo que haces. Pues yo voy a muchos mundiales últimamente trabajando, como dices tú. Estoy encargado de todo lo relacionado con el cronometraje, los resultados y también con la gestión de las inscripciones
para que en un mundial salgan 60 personas o 65, dependiendo de las distancias, pero quieren ir 200, hay que generar los regímenes de prioridades, quién va, quién no va, límites por país, etcétera, ¿no? Y por un lado hay que redactar toda esa normativa y por otro lado hay que aplicarla y gestionarla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es mi trabajo, digamos, previo a las competiciones, y en las competiciones es toda la gestión de resultados que no es escribir un papel al final diciendo esto ha sido primero, esto ha sido segundo. En este mundo de hoy, pues los resultados se dan a cada minuto, Claro. en tiempo real, según van pasando, y eso... Las transiciones, ¿no? Claro, las transiciones no, pero en cada vuelta o en cada media vuelta, un poco, bueno, yo creo que lo habéis visto mucho en ciclismo, Sí. ¿no? De qué distancia va el pelotón, del escapado, de no sé qué, bueno, pues todo eso, que todo eso muestre lo que es interesante demostrar, Claro. y que sea accurate, que sea justo, o sea, que sea preciso, que lo que se muestre sea lo que está pasando. Todo eso es parte de mi responsabilidad. Claro, a día de hoy también, pues muchas veces no podemos acceder al streaming de una competición. Si puedes ver a cuánto tiempo está, pues es todavía más Claro, importante. y no solo a cuánto tiempo está, o sea, la de datos que se pueden mostrar es impresionante, ¿no? Ahí tenemos un poco que tomar decisiones de qué se muestra, qué no se muestra. También hay un punto de filosofía, qué datos no se deben mostrar al mundo. Por ejemplo, ahora mismo la tecnología permite mostrar cuántos metros reales nada una persona, porque no nada en línea recta. Cuántos metros está haciendo además uno que otro, cuántas brazadas da por minuto, cuántas respiraciones en el agua hace por minuto, pero también en la carrera a pie, cuántos pasos da por minuto, si corre en línea recta, si no corre en línea recta, las pulsaciones, incluso el nivel de ácido láctico. Todo eso, todos esos datos se pueden conocer. Hay tecnología para conocerlos. Otra cosa es si esos datos se deben mostrar al público. Para el entrenador bien, pero para... Para el entrenador bien, pero para el entrenador del otro también bien. Claro. Y entonces ahí hay unas discusiones filosóficas preciosas que además ocurren ahora en invierno, ¿no? Sobre qué capacidad de decisión tiene que tener el atleta y qué capacidad de decisión tiene que tener el entrenador o el ingeniero que esté sentado en un sitio viendo los parámetros de todos los atletas, ¿no? Tú estás corriendo con un atleta al lado y, bajo mi punto de vista, tienes tú que decidir y que interpretar si él está al 100% o al 90%, si tú puedes atacar. Claro, y todo eso, si la decisión la toma una persona con datos fríos, yo creo que el deporte pierde mucho, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a pesar de que la tecnología nos permite muchas cosas y que terminaremos viéndolas y terminarán los ingenieros tomando esas decisiones, todavía podemos pelear un poco por mantener el espíritu del siglo XX, ¿no? Sí. Mientras se pueda, yo creo que... Pero vamos, los datos que puede dar la tecnología es impresionante. Además, todos estos datos de vatios en la bicicleta, todas estas cosas, como se consiguen es que el chip que lleva el atleta va incorporando todos esos datos. Los lee y se los queda. Y se va pasando por unas antenas a lo largo del recorrido que al pasar se descarga toda esa información. Entonces, cuantas más antenas pongas por el recorrido, más datos tienes en tiempo real. Si las pones cada medio minuto, pues tienes una información fantástica, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Claro. Todo eso lo tiene que gestionar un externo y no el propio atleta. Bueno, pues hay discusiones preciosas, pero preciosas, ¿eh? Sí, seguro. Vamos a ir, sabes que me gusta mucho ir a los inicios, vamos a ir desde el principio. La Federación Española de Triatlón es muy joven, es de 1990, lo estabas comentando que fuiste presidente de la federación. ¿Cómo fueron esos primeros años a nivel nacional antes de que fuera deporte olímpico? ¿Cómo empieza a crecer? Aunque ha habido, digamos, competiciones más antiguas. El otro día además me ha llegado un
un correo con un artículo del año 1912 que ya a alguien se le ocurrió juntar estos tres deportes. La práctica de deportes combinados es antiquísima, ¿no? Ya en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad había deportes combinados que incluían la lucha, el pancracio, bueno. Y de siempre, el deporte rural vasco, hay carreras de escolaris y luego que corren alrededor de los troncos. O sea, la combinación de deportes, digamos que es casi tan antigua como el propio deporte, ¿no? Claro. Entonces siempre podemos encontrar episodios de deportes combinados que por casualidad juntaron natación, ciclismo y carrera a pie. Hay evidencias en Francia entre las dos guerras mundiales, en Bélgica también, organizados por el propio Tour de Francia. Pero desde el momento que alguien hace triatlón y ya no se interrumpe, ya no son episodios, sino que es un continuo, podemos hablar de los principios de los años 70 en California, con sobre todo el San Diego Track and Field Club, que usaba este tipo de combinaciones como, digamos, para hacer más divertido la fase invernal de los corredores de fondo, de los maratonianos y tal, para todas esas fases que entonces se hacían de volumen inmenso, y para meterle variedad, ¿no? Y pues empezaron a incluir este tipo de competiciones. Desde entonces acá ya no se ha interrumpido. Podemos decir que ese fue el origen del triatlón, aunque tengamos, digamos, episodios prehistóricos anteriores a ese momento, ¿no? Esa combinación cae en manos algún día, ¿no? Hay una leyenda de que fue alrededor de una cerveza en Hawái, que estaban apostándose que era lo más duro. Y justo Enrique estaba, perdona que te corte, en el chat estaban preguntando si esa leyenda de los marineros en Hawái tiene algo de sustento, si es cierta. Estaban preguntando. Si no nevero, ben trovato. Pues no lo sé. Hay quien dice que sí, pero yo no estuve en esa conversación. Pues podemos darlo por buena, ¿no? ¿Corrió Filipides de maratón a Atenas? Pues bueno, pues está bien, ¿no? Cada uno que piense. Claro, entonces, bueno, pues puede que sea verdad, puede que no sea verdad, no tiene demasiada importancia. El caso es que se estableció esa competición allí, eso sí que tiene importancia, ¿no? Esa competición se estableció allí, corrieron 12,5 el primer año y desde entonces se ha seguido haciendo. Como los americanos son como son, enseguida vieron que eso podía ser el medio de vida de alguien y empezó a crecer a partir del tercer año y es un negocio fabuloso en este momento, ¿no? O sea, los americanos son capaces de hacernos beber Coca-Cola en vez de vino y hacerse ricos con ello, ¿no? Entonces, pues con el deporte y con este deporte, con esta modalidad del Ironman, lo han hecho fantásticamente bien. Y sí. ahora son, bueno, es una compañía grandísima. Yo estuve en su sede en Tampa hará 4 o 5 años y claro, la sede, que es una de ellas, es la sede central, pero luego tienen más sedes alrededor del mundo, allí trabajan 220 personas en aquella oficina, ¿no? El departamento legal suyo es más grande que nuestra Federación Internacional. Entonces, bueno, pues ellos lo supieron hacer con las miras que tiene una compañía, que es hacer negocio, que no tiene necesariamente que ser el mirar hacia el deporte o el mirar hacia la salud o otro tipo de valores que requieren ser conservados por parte de otros organismos que no están mirando el beneficio económico, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es el origen a partir del cual se articula todo el triatlón en el mundo. En Niza quieren copiar lo que se hacía en Hawái, quizá porque están casi en las antípodas y veían que bueno, hay mucha población en Europa y que podían hacer algo. Fueron exitosos. El triatlón de Niza es, yo creo que tradicionalmente el mejor triatlón de Europa, aunque haya otros mejores, pero de aquella época de los 80 es el que pervive y el que pervive muy bien, ¿no? A España llegan a través de Guadalajara, de un grupo de gente que se fijan en Niza, que no se fijan en Hawái, se fijan en Niza y quieren traer lo que se hacía en Niza porque de Niza habían oído y de Hawái no habían oído tanto, ¿no? Y lo trajeron a Guadalajara, un grupo
de entusiastas de Guadalajara que eran con soporte público, era del Patronato Deportivo Municipal de Guadalajara, fue una actividad del Patronato Deportivo Municipal y bueno, los que estábamos en contacto con las carreras populares, el maratón y estas cosas que también eran incipientes en aquella época, aunque ya llevaban algunos años, pues dijimos, pues vamos allí y hasta hoy estamos, ¿no? En principio se hizo nadando al final, porque allí no tenía... Sí, se nadaba en una piscina, lo único que tenían disponible para nadar era una piscina. Les parecía que el pantano estaba demasiado lejos y no se querían meter en el berenjenal de cortar una carretera desde Sacedón a Guadalajara, que es el agua más cercana que tienen, y se empezó en bici, luego se corría y luego se nadaba. Incluso el primer año hubo interrupción entre segmentos. Se tomaba el tiempo, se sumaba y tal. El segundo año ya fue seguido. Yo no corrí el primero, corrí el segundo, aunque estoy desde el principio, pero yo no tengo por qué decir lo que no es. Y el primero no lo corrí. Sí que lo corrió quien es ahora la presidenta de la Federación Internacional, Marisol Casado. Ella sí que corrió el primer triatlón de Guadalajara y lo ganó. Correcto, es verdad. Pero yo me incorporé en el segundo, no me acuerdo muy bien por qué, porque sabía que ocurría el primero. No sé si me fui a hacer otra cosa o simplemente por la vida. Y el segundo también se hizo nadando al final y luego ya a partir del tercer año ya hubo en otros sitios de España, en Santander, en Bañolas, se hizo en Portugal, en Peniche, también se empezó, aunque todo eso es lo que nosotros nos enteramos, pero sin embargo, después, corriendo el tiempo, supimos que había habido triatlones en España extranjeros. Uno de ellos en la base de Rota. Vaya. Dentro de la base americana de Rota habían hecho triatlones para los americanos, que claro, eran desconocidos para los demás, aunque claro, hubo locales de Rota que sí compitieron en él. Sí disputaron. Y otro episodio que hubo extranjero dentro de España fue montado por daneses en Lanzarote. En centros de entrenamiento del norte de Europa que había en Lanzarote también montaron allí triatlones de los cuales los españoles, ni siquiera los de Lanzarote, teníamos conocimiento, ¿no? Y poco a poco, pues eso enseguida engancha, y al siguiente año, ya estamos en el 85, 86, ya hay 40, 50 triatlones en distintos momentos de España, ¿no? Que nos unimos, sobre todo los participantes, nos unimos buscando la seguridad. Eso fue el germen de lo que luego fue la Comisión Nacional de Triatlón, que nos integraron en Pentatlón Moderno, porque el principal motivo para asociarnos es que no queríamos competir en carreteras abiertas al tráfico, porque se competía entre los coches. Claro. Es que... y entonces esa fue una reivindicación que muy fuerte por nuestra parte y la que dio lugar a que se articulara un grupo de gente en defensa de esa seguridad y luego pues dio lugar a la federación, a agrupaciones de clubes, etcétera, ¿no? Pero el motivo primero fue la seguridad en el tráfico, ¿no? Sí, vigilabais por el deportista, básicamente. Por nuestra vida, ¿no? Claro. Pues yo tuve un accidente en el triatlón de San Sebastián, en la autopista. Es que íbamos por la autopista que va de San Sebastián a Tolosa. Y yo ahí me caí, y pasaban los coches a 120 a tu lado y tú estabas tirado en el suelo. Y estamos hablando de no hace tantos años. Bueno, esto debió ser en el 90 o por ahí. Ya de todo hace bastantes años. Sí, pero pero los 90 no es tanto. Estamos hablando de que en los 90 este tipo que corrierais al lado de coches me parece todavía tarde para... Claro, el coexistir en las carreteras, automóviles, competiciones y distintos tipos de competiciones, porque hay competiciones de ciclismo, competiciones de automovilismo, hay mucha gente que quiere usar las carreteras y todos en fin de semana, además, ¿no? Y pues eso también requiere una gestión y una coordinación entre todos nosotros como deportes y entre los usuarios de la carretera. Afortunadamente, quien estaba al cargo de tráfico
nos recibió con muy buen talante, Y a pesar de no ser federación, pues consiguió darnos un estatus parecido al que tenía ciclismo, porque claro, aquí llegaba uno que quería organizar un triatlón en San Juan de la Peña y vaya a la Guardia Civil y le decían, ¿y usted quién es? Si usted no tiene federación ni tiene... Entonces ahí encontramos distintos cauces. Unos iban por ciclismo, otros iban a través del ayuntamiento y no sé qué, pero no había un cauce claro de cómo hacerlo, ¿no? No había Ahí un órgano que... Claro, también tráfico veía como un problema que de pronto aparecían tipos allí con dorsal en medio de una carretera sin comerlo ni beberlo, ¿no? Y también ellos necesitaban que esto tuviera un poco de organización para ellos también poderlo controlar, ¿no? Que esto no podía salir de cualquier lado. Y tuvimos una recepción bastante buena por parte de tráfico y bueno, pues la verdad es que nos ayudó bastante a organizarnos. Porque tráfico admitió que una serie de personas, uno en cada comunidad autónoma, firmaran permisos para hacer esa carrera y nos ayudó bastante en la articulación de lo que luego fue la Federación de Triatlón. ¿Qué supone entrar entonces? Que llevamos encaminados a eso, entrar en el programa olímpico. Porque claro... Bueno, sí. Claro, éramos un deporte pues que además moderno, y todos íbamos de modernos con unas gafas muy espaciales y con unas bicicletas que no se usaban en ciclismo, también bastante espectaculares, ¿no? Con unos colorines que se llevaban entonces de flúor. Vamos, éramos muy parecidos al tipo surfista, ¿no? De ese tipo de imagen, ¿no? Y claro, no estábamos metidos, digamos, en una organización, porque además éramos jovencísimos como personas y como organización. Claro. La federación tenía 2 o 3 años, no sabíamos, por lo menos soplaba el aire, cómo había que pedir una subvención. Claro, nos las daban todas, llegaban los de petanca que llevaban 30 años y decían, pero ¿qué hacéis, no? Esto se hace de esta manera, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que se nos reconociera como deporte olímpico 7 años antes de Sydney, además en la Sorbona, ¿no? Fue donde tuvo lugar la sesión del CIO que nos dijo que sois olímpicos, nos pasó a meter, digamos, a entrar en el grupo de deporte reglado, un poco en la aristocracia del deporte, ¿no? Y a partir de ahí eso supuso un empujón muy importante porque, claro, en España el Consejo Superior de Deportes tenía ahí un deporte en el cual lo tenía que cuidar porque se puede conseguir una medalla. Claro. ¿O no? Pues todo eso, claro, no, tiene que tener un cuerpo de entrenadores suficientemente formado y especializado, una organización de clubs y de competiciones suficientemente potente que genere una base sobre la que construir un deporte con pilares fuertes y no como era hasta entonces, ¿no? Un grupo de entusiastas con mucha más voluntad que criterio. A pesar de que tuvimos durante bastante tiempo a la cabeza una persona que era Joaquín Ballesteros, que tenía la cabeza muy bien amueblada y que nos ponía a todos en fila, ¿no? Por motivos, bueno, pues laborales y familiares, lo dejó demasiado pronto, luego quiso volver y quedó en manos de otros menos presentables como yo, ¿no? y bueno, pues nos sirvió mucho, ¿no? La directriz que marcó Joaquín en aquella época, que después fue retomada con un éxito indudable por Marisol Casado, que ahora mismo es presidenta de la Federación Internacional y miembro del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Pero, como tú me decías, el hecho de que el Comité Olímpico Internacional nos pusiera en marcha de ustedes son olímpicos, sirvió para que el deporte se asentara en muchos países del mundo y en España también, ¿no? Empezamos a tener atletas becados en la Blume, a tener concentraciones dirigidas por entrenadores, planes de competición con objetivos claramente marcados, que era estar en Sydney en las mejores condiciones posibles y ahí
Luego tuvimos no la suerte, porque las cosas no salen por casualidad, tuvimos a Iván Raña consiguiendo un diploma olímpico que fue el segundo empujón Claro. que recibe el triatlón español, lo que en la primera participación olímpica fue quinto. Sí, diploma olímpico detrás de Bukovic, que fue cuarto, ¿no? Una persona más tan jovencísima como él, con una carrera por delante, empezó a ser modelo de muchos chavales. Hubo en Galicia, y en Galicia todavía, todo lo que hay en Galicia es hijo de Iván Raña. Iván Raña, que es todo es hijo de Iván Raña, ¿no? Que se ha retirado hace una semana o dos, y me parece que hay un homenaje mañana pasado aquí en Madrid. El hecho de que tuvimos, pues eso, los astros se alinearon, hay un diploma olímpico y surge un ídolo para muchos chavales, y eso es el segundo empujón que recibe el triatlón español, que luego... Imagino que a nivel presupuesto también sería importante para recibir más, ¿o no? Sí, claro que sí. Y bueno, no solo eso, pero también, o sea, ya vieron que no eran que esto era un deporte, ¿verdad? Que se podían ganar medallas. Se podía apostar por él. Y que se podía apostar por él, y de hecho no ha defraudado entonces acá, ¿no? Claro. Te voy a hacer una pregunta técnica. ¿Por qué en la modelo olímpica se permite el drafting, ponerse a rueda, cosa que en el Ironman, por ejemplo, no se permite? Bueno, si volvemos a los orígenes, aquellos de San Diego, al principio allí se podía ir a rueda, pero vieron también que eran atletas en general y lo veían un poco, atletas y americanos, ¿no? De California, y no sabían ir en pelotón, y entonces dijeron, pues no se va en pelotón, y se puso cada uno o sea, se fue sin ir a rueda. Y hubo triatlón sin ir a rueda bastante tiempo, hasta el año 96, que hubo una decisión. ¿Por qué surge esa decisión de que se puede ir a rueda? Pues porque era imposible, a medida que la calidad de los atletas es más y más pareja, es imposible deshacer un pelotón. Cuando a la salida del agua, en el año 95, 94, salen 60 tíos en un minuto, es imposible a la salida de la transición que pongan una distancia donde no la hay, ¿no? ¿A quién le haces ir atrás? Entonces hubo 2 o 3 años, quizá desde la primera mitad de los 90, 91, 92, 93, 94, que todas las carreras eran una polémica. De que a este le tienes que haber descalificado, que no, que era un poco como la marcha, ¿no? Que no sabes al final si van o no van. Entonces, en una decisión muy valiente del presidente de la Federación Internacional entonces, apostó porque se pudiera ir a rueda, con muchísimos detractores, entre los que me cuento, en aquel momento, que defendíamos el purismo del triatlón, que era contrarreloj, pero que sin embargo fue totalmente exitoso. O sea, se evitó todas las discusiones que había, se podía ir en pelotón, se demuestra que la bici no se ha convertido en una comparsa. Hay competiciones en que la bici es determinante, el hecho de entrar en un grupo o no condiciona el resultado final de la carrera, al estar en el segundo grupo, en el primer grupo, y además le da también más importancia a la natación. Claro. Todas esas consecuencias, al principio no contábamos con ellas, y fueron surgiendo pues a medida que el deporte se iba evolucionando y se iba asentando, ¿no? Por otro lado, la televisión, también, desde que la televisión, sobre todo a raíz de ser olímpicos, tiene mucha importancia, decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y hacerlo, que será bonito. Y bueno, pues empujados por unos y por otros, por los escándalos en las competiciones y con el arrojo del presidente, se cambió el reglamento, se hizo así y así ha quedado. Y quedan competiciones de las dos modalidades, ¿no? Las que, bien es cierto que en las de que no se puede ir a rueda, no ha desaparecido la polémica. Tú ves los foros el día siguiente y hubo pelotones, qué desastre, que no sé qué. Será inevitable, bueno, pero también es parte del deporte. De nuestra filosofía, ¿no? Que yo no he corrido más porque yo no iba a rueda y tú sí. Vamos a dar un salto hasta Atenas 2004, donde ya eres responsable de oficiales. Son unos juegos en los que Raña, que después del quinto puesto quedó muy atrás. ¿Cómo fue la experiencia en Atenas?
Bueno, Raña quedó muy atrás y Ana Burgos quedó muy adelante. Sí, correcto. Era como estamos hablando de Iván, pero Sí, sí, tienes razón. bueno, la táctica española, o sea, como, claro, en los primeros años en los que se puede ir en pelotón, no se, o sea, se traslada más o menos el mismo espíritu, pues el que más corre, ¿no? Pero España, con el director técnico del equipo español, decide que hay que hacer táctica de equipo en los juegos y hay que llevar uno que ayude en la bici, no me sale el nombre. Como un gregario. Un gregario en la bici que necesariamente no tiene por qué correr, que nade bien y que si pasa cualquier cosa con los que salen más atrás, pues podría incorporar a gente en el grupo de adelante o bien tirar en bici si hacía falta. Bueno, lo que es un gregario, sin que los dos líderes, Eneco Llanos e Iván Raña, se tuvieran que desgastar en ese segmento y llegaran en plenitud de condiciones a la carrera a pie, ¿no? Y todo esto lleva una planificación de largo tiempo, ¿no? Y la única vez en la que el gregario sale del agua por detrás de Iván Raña es en los Juegos Olímpicos. la única vez. Vaya tela. Y bueno, pues eso pasó y se desmontó. La estrategia se fue. La táctica claro. se cayó por la base y bueno, Iván Raña entró en posición 23 o 24 con Robertson, campeón del mundo. Sí, también entraron los dos de la mano, ¿no? Por contra, en la prueba femenina, Ana Burgos, que salió del agua en el último grupo, atrás, fue capaz de remontar hasta las primeras posiciones, como la que ganó. Que la que ganó también vino de atrás desde la natación, ¿no? Una austriaca, que nunca se había visto. La verdad es que fue, digamos, la primera vez que aparece un país como que no tiene nada que decir en el triatlón. Austria, que no se sabía nada de ellos y quedan campeón olímpico, un poco parecido a lo que son los noruegos ahora, ¿no? ¿De dónde aparecen los noruegos, no? ¿Dónde han salido? En Pekín 2008 ya vas como delegado técnico, que, corrígeme si me equivoco, es la designación de mayor responsabilidad de un oficial técnico, ¿no? Sí. Pues, es la mayor. Y la verdad que haya sido en Pekín fue fantástico, porque yo creo que Pekín han sido unos juegos que todavía no han sido superados. ¿Cómo fue tu experiencia en un país como China? Pues un poco tratar con los chinos es muy confuso, porque no sabes quién toma las decisiones. O sea, tú vas a las reuniones allí y hay un montón de tipos, pero un montón, tomando notas, que nunca te dicen si sí o si no. Te escuchan confuso, sí. Y al cabo de los 2 o 3 días te contestan, oye, eso que me pediste, que sí. Y ya está. ¿Quién ha decidido? No se sabe. Claro, así es difícil hacer las cosas y no sabes quién es el que... pero por otra parte, enseguida, porque yo estuve yendo a China 4 o 5 años, 3 o 4 veces al año. Y al cabo ya de poco tiempo sabes cómo se manejan, sí, y cuando te dicen a ellos también. Y cuando te dicen que sí, es que sí. Y a ver lo que has pedido, porque lo hacen. Y veníamos de Atenas, la cual era totalmente al contrario. Decías, no, 7, te decían 7, pero luego 5, pero al final eran 3 y lo hacías con 1, ¿no? Y estaban, bueno, en Atenas pasábamos por 3 municipios, y de los 3 alcaldes siempre había 2 contra 1, pero no eran los mismos, se iban cambiando una vez a otra. Aquello era un poco caótico, ¿no? Sí. Como buenos griegos, ¿no? De ahí pasamos sin solución de continuidad, a Pekín, que está todo estructurado, que no hay una voz disonante, y que si tú le dices, quiero una carretera que tenga 10 metros de ancho para la bici, no te dicen que sí, a la semana que viene te dicen que sí, y a la otra semana está hecha. Entonces no podías venir con el vicio de Atenas, de pedir mucho para que te dieran la mitad, porque es que porque te lo dan, te lo dan, ¿no? De hecho, donde está, si lo veis en las fotos, el área de transición de los Juegos de Pekín está construido
sobre una presa, sobre un plano inclinado. Es una plataforma perfectamente horizontal, construida, es de metal, metálica, apoyada en una presa con 30 grados de inclinación, o sea, con unas patas muy cortitas y otras patas muy grandes abajo del todo, muy largas, ¿no? Una plataforma que medía 28 metros de ancha por 750 metros de larga. Qué memoria. Igual es un poco más, un poco menos, pero de Bueno, esas sí, pero dimensiones. aproximadamente, sí. Pero de esas dimensiones. O sea, todo eso provisional encima de una presa inclinada a 30 grados, que cuando le dijimos que lo tenían que hacer, dijimos, esto no lo hace, o sea, vamos a pedirlo para que nos lleven a otro lado, porque es que aquí no se puede hacer. Pues se hizo. Allí se hizo. Allí se hizo. Y bueno, pues muy curioso, ¿no? O sea, muy interesante todo el poder que tienen cuando deciden de hacer algo. Nosotros, por donde giraba la bici, no cabían, o sea, era un sitio bastante estrecho y tal. Y bueno, uno de nuestros lemas es que queden cosas después, ¿no? Porque nosotros no dejamos un estadio, no dejamos una piscina, no dejamos... Cuando el presidente se deprimía decía, nosotros solo dejamos botellas vacías tiradas en el suelo. Ostras. Y una frase es para marcar. Entonces nosotros teníamos que decir que teníamos que dejar algo, ¿no? O sea, que merecía la pena lo que están haciendo. Y además es una filosofía que comparto, ¿no? De que lo que hagas merece la pena, que no es algo que se consume solo en la propia competición. ¿Sí? Y entonces dijimos, joder, aquí les tenemos que decir que tienen que construir una estación de autobuses. Y entonces, una parada de autobuses. Y como lo tienen que ampliar y no sé qué, y aprovechamos para dar la vuelta, bueno, decimos que lo necesitamos para la vuelta, pero que luego lo pueden usar para eso. Así lo hicieron. Ahí está la parada de autobuses. Son gente que cuando se lo toman en serio... Sí, y construyeron un enlace entre dos carreteras que necesitábamos para que nos diera la distancia de 800 metros. Está perfectamente ajardinado y una carretera hecha. Es decir, que lo hicieron, no solo la plataforma aquella, sino otras cosas que sirvieron para, bueno, pues para mejorar un poco las condiciones de aquel lugar, ¿no? Ya has dicho... Entonces, eso es un poco lo que me quedo de China, ¿no? Claro. La distinta forma de tratar con ellos, pero la lealtad, ¿no? Que siempre cumplen sus promesas. Y siempre cumplen sus promesas, además, superando las expectativas que tú tenías. Al empezar me has dicho, esos juegos fueron insuperables. Pues ya vemos por qué también. Sí, bueno, te podría contar muchísimo detalle. Ya tenemos 2 charlas pendientes. La del 92 de la Federación y la de lo que pasó en Tokio, en Pekín, perdona. No, desde luego, y me lo anoto. Aquí Raña fue quinto, Noya fue cuarto. Supongo que aquí ya la Federación Española... Sí, la verdad es que cuarto y quinto, siendo unos puestos fantásticos, dejan un sabor agridulce. Ya, me caché la mar, ¿no? Te quedas a las puertas y un poco lo que les ha pasado a los franceses toda la vida. Que hasta ahora, hasta Tokio, no han conseguido una medalla nunca. Y bueno, fue una carrera muy bonita, ¿no? De hecho, se vio que Javi y Iván eran cuarto y quinto a menos de 1 kilómetro de la meta. O sea, cuando aún quedando 1 kilómetro tenían opciones para ganar. Y luego pues no ganaron. Así es el deporte, así de grande y así de triste a veces, ¿no? El que gana, pues en nuestro caso, porque hay 54 que no ganan. Claro. En Londres 2012 cambia tu rol. Ahí en vez de como delegado técnico vas, como decíamos antes, con el crono. Sí, voy como trabajador. No llevo rol de oficial, sino voy a trabajar como staff de la Federación Internacional, ¿no? Igual que me ha pasado en Tokio. Y allí ya sí que se hace por fin con la medalla, queda entre los 2 británicos y se hace con la plata. Me imagino que sería una fiesta. Era una fiesta para los españoles, pero una fiesta para los ingleses. O sea, en mi vida he visto yo tanta gente viendo un triatlón como en Londres. Yo tenía una posición privilegiada. El puesto de cronometraje estaba encima de las gradas. Aún más arriba teníamos la caseta y yo veía todo Hyde Park, veía hasta la Noria y todo eso. Y yo
no me podía creer la de gente que había ahí. La de gente que había ahí. Fíjate que Jonathan Brownlee tuvo problemas después de la competición. O sea, llegó dándolo todo y se fue directamente a la enfermería. Es que... Y no se pudieron dar las medallas hasta que no se recuperó. Bueno, es muy de Jonathan, de Jonathan y de Aleister Brownlee. Bueno, él no estaría bien, pero yo creo que era sobreactuación, por Ya, decirlo sí, de una manera, sí, te entiendo. de una manera políticamente correcta, ¿no? También sabemos cómo sabe de la natación y este tipo de cosas que claro, hace él. y la ceremonia de entrega de premios se retrasa 50 minutos, porque no estaba en situación de salir del centro médico a la entrega de premios. Pues no se movió nadie. Yo estaba allí arriba y decía, pero ¿cómo puede ser que haya tantísima gente esperando algo que allí no les llega la megafonía? No lo oyen y ahí están a pie de un circuito donde ya no va a pasar nada, esperando a no se sabe cuándo se puedan dar la medalla. Pues ahí hubo 150.000 personas esperando toda esa hora después de la carrera a oír el himno nacional, ¿no? En las chicas también tuvimos una situación que ha quedado para los anales, no del triatlón, sino del deporte, con la foto finish entre Spirit y la sueca, que es que a mí se me olvidan los nombres siempre, que ha ganado en Calella la semana pasada, una suiza y una sueca, joder, me lo tendría que saber, pero es que uno pierde la memoria. O sea, en la cabeza caben dos cosas. En la cabeza caben dos cosas. O los datos dentro o las canas fuera. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Si tienes canas, pierdes la memoria. Y si tienes el pelo negro como tú, pues te acuerdas de las cosas como... No, yo tengo muy mala memoria también, ¿eh? Bueno, pues tuvimos que aún todavía en los casos a estudiar del CAS, de la Court of Arbitration of Sport, aún se estudia el caso de la fotofinish de Londres, ¿no? Porque fue muy interesante cómo se decidió la fotofinish, que yo estaba arriba en cronometraje, yo fui el primero que la vi, y cómo se suceden los distintos recursos, el ver la fotofinish, y aquello llega al CAS a decidir quién de las dos ganó, 2 o 3 días después, porque los suecos recurren. Cuando los suecos llegan a la Villa Olímpica, el jefe de misión sueco le pregunta al responsable del triatlón, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, que ha mirado la foto finish y ha ganado la Suiza. Dice, ¿y ha reclamado? Dice, no, porque había ganado la Suiza. Dice, entonces toca, si no hay nada que perder, reclama. Entonces encontraron una vía para poder reclamaron al CAS, y la sesión donde se trata la reclamación en el CAS es muy interesante. Te podía contarlo muy largo, pero lo voy a hacer corto, porque lo único que estaba buscando el CAS es si el juez que decidió quién había sido primero y quién había sido segundo estaba corrupto o no. Si había tomado la decisión de manera imparcial y justa, fuera cierta o fuera acertada o desacertada, pero si la había tomado de buena fe y de manera imparcial. Esa fue su investigación. Llegaron a la conclusión de que había sido imparcial y no miraron el tecnicismo de quién había sido primero y quién había sido segundo. El árbitro es imparcial, por lo que haya dicho el árbitro, va a misa. Y me parece yo lo cuento mucho esto, porque me parece que está muy bien contarlo, ¿no? Sí, desde luego. De que te puedes equivocar, pero si te has equivocado de buena fe, te has equivocado. Claro, al final el deporte también cuenta con los fallos humanos. Claro. Te voy a preguntar ahora, vamos a cambiar un poquito de tercio por cómo son las selecciones de los recorridos. Porque en Londres, por ejemplo, se nadó en un lago y en Río fue en aguas abiertas, donde influyen las olas, la orientación del agua, o sea, la orientación de los triatletas en el agua. Sí, hay veces que podemos elegir y hay veces que no podemos elegir. O sea, en Londres no hay mucho donde elegir. El río es intransitable por cuestiones de calidad del agua. En Río, en Londres. En Río, sin embargo, sí que teníamos distintas opciones para elegir, que era el mar o la laguna que había, que en la bici se pasaba por esa laguna, donde fue el remo y el piragüismo. Y
y sin embargo nos decidimos por el mar, primero porque tiene una belleza que no la tiene un lago, o por lo menos allí no la tenía un lago. Las olas de la playa de Copacabana, pues también le daban cierto picante a la competición. El agua estaría menos sucia, ¿no? Y el agua de la laguna no nos daba ninguna garantía. De hecho, no se hubiera podido nadar allí. O sea, los niveles de contaminación del agua no nos hubieran permitido nadar y hubiéramos terminado en el mar, con lo cual elegimos el mar. También elegimos el mar porque saliendo de abajo podíamos tener un circuito más montañoso en la bici, que si salíamos de arriba ya estábamos arriba. Te acordarás de la dificultad técnica que tenía el circuito ciclista, sí, que le costó la medalla a Mola. Mola no enganchó antes de la primera cuesta y ya no enganchó nunca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si tenemos opciones, por un lado intentamos buscar la seguridad de que se pueda nadar por la calidad del agua, pero también que nos permita tener otros recorridos interesantes en los otros segmentos. No te creas que hay muchas opciones donde hay un lugar para nadar en aguas abiertas adyacente a una explanada que nos permita tener un área de transición suficientemente grande. En Madrid, por ejemplo, no hay muchos. O sea, no hay muchas opciones en general. Y cuando las hay, pues bueno, pues se barajan todas estas cosas, ¿no? Me comentabas el otro día sobre la importancia de la primera boya, que implica que esté más o menos lejos de la salida esa primera boya. Bueno, la natación se divide en dos partes, hasta la primera boya y desde la primera boya, ¿no? El hecho de entrar en la primera boya en un grupo de cabeza es muy determinante para el resultado final de la natación. No totalmente, la carrera no se acaba ahí, acaba de empezar, pero si en los primeros 300 metros de natación entras en la primera boya, donde hay un embudo muy grande, porque claro, todo el mundo intenta buscar la distancia más corta, y ahí te quedas en los 10 últimos, moverte de ahí para adelante es muy difícil. Es muy difícil. Mientras que si estás en el grupo de los 15 primeros, pues coges unos pies de una persona un poco más rápida y puedes digamos, salir a la primera transición con mayores posibilidades de que si estás en el segundo grupo. Si estás en la parte de más atrás y se produce un corte, 15 atletas más adelante que tú, pues poco puedes hacer, vas a estar ya en un segundo grupo en la bici. Y estar adelante o atrás, fundamentalmente, se decide en el giro de la primera boya. Por lo que nosotros, a la hora de diseñar los circuitos, intentamos ponerla lo más lejos posible. Que un elemento externo, como puede ser un giro, condicione lo menos posible el resultado de una carrera, que la natación la gane, digamos, el que nada más rápido, no el que ha entrado mejor en la primera boya, que igual no es el que nada más rápido, pero ha sido capaz de hacer ese sprint, ¿no? Vamos con la parte del ciclismo. ¿Cada vez elegís recorridos diferentes? ¿Os tenéis que acoger a lo que hay o tratáis de que hayan X subidas, bajadas, determinado porcentaje de pendiente? Intentamos que sea variado, pero tampoco hay muchísimas opciones. Hay opciones, pero no hay muchísimas. Tenemos donde se nada, el área de transición. Y para que sea espectacular y para que los espectadores no se vayan, hay que dar una serie de vueltas. Con lo cual los circuitos tienen 5 kilómetros, 6, 8 kilómetros, y eso no te da... Hacer un circuito de 8 kilómetros no te permite muchas elecciones. A veces tienes 2 o 3 sitios para elegir y entonces eliges valorando la seguridad, valorando la espectacularidad y valorando la variedad. Que no sea un recorrido para un llaneador, pero que tampoco sea aquello una encerrona de que estés todo el rato cambiando y no sé qué, pues que sea técnico en algunas partes, pero que también los atletas puedan demostrar su fuerza, por un lado, el dominio de la bicicleta y por otro lado, la fuerza que tienen o sea, buscamos un poco la variedad donde se puede buscar, porque hay sitios, bueno, pues búscame, tú que eres de Valencia, que tuvimos el campeonato de Europa el otro día, búscame una cuesta. Claro, aquí, por allí. Aquí se baten récords del mundo más fácilmente precisamente por ese tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, pues dentro donde se puede intentamos buscar la variedad.
pero no siempre se puede, claro. Hablabas del... Siempre, perdona, No, tranquilo. eh, lo más importante siempre es la seguridad para nosotros. El que un circuito no presente peligros objetivos es lo principal. Asegurado eso, buscamos la El variedad. resto. Pero no se impone la variedad a expensas de ser un Claro. circuito que propicie accidentes, ¿no? Totalmente comprensible. Te preguntaba porque antes hablabas del público. ¿Se tiene en cuenta pasar por calles importantes o con afluencia para poder involucrar Sí, al público? Entiendo. sí. Sí, esto nos lo ha cambiado todo el COVID. Los últimos 2 años, precisamente, hemos tenido que cambiar el paradigma para pasar por donde no haya gente, para no promover Claro. que se acumulen, ¿no? Pero vamos, digamos que hemos tenido que cambiar Sí, que ha sido la teoría, una pero influencia directa. claro, pero sí que por eso buscamos circuitos de ida y vuelta, para que o incluso haciendo una forma de trébol, que haya sitios donde el espectador pueda verlos muchas veces, ¿no? Sin moverse de sitio. Eso, digamos, en las pruebas normales. En las pruebas olímpicas intentamos mostrar la ciudad. Eso te iba a preguntar también. Mostrar la ciudad. ¿Los ayuntamientos hasta qué puntos pueden influir? ¿Un ayuntamiento, una ciudad? De decir, claro, porque el componente turístico está ahí. Mira qué bonita es mi ciudad. Claro, pero eso se puede hacer en los eventos muy importantes. Si yo cojo aquí, yo qué sé, en Palencia, digamos, si vas ahí con un triatlón de 70 personas y dices, no, pero me das la Plaza Mayor y no sé qué, te dicen, vale, macho, que me estás cortando la ciudad un día entero, que no sé qué. O sea, hay que saber dónde se está. Hay que saber dónde se está. Si vas a Palencia con una prueba de Copa del Mundo y no sé qué, fantástico, televisión en directo, enseñas todo lo bonito y tal, pero si no son esas condiciones, si vas con una prueba más modesta, pues igual te vas a un polígono industrial o te vas a otro sitio que cumpla las expectativas de los atletas, pero que no moleste a la ciudad. O sea, nosotros queremos amigos en las ciudades. No queremos el lunes que diga, menudo pollo se montó en la ciudad porque había unos aquí montando en bicicleta y no sé qué, ¿no? No es esa la crónica que queremos al día siguiente. Claro. Si somos capaces de ofrecer un espectáculo deportivo muy bueno, sí que pediremos la ciudad y le convenceremos al ayuntamiento, incluso tendremos un cómplice en él, ¿no? Pero pruebas de nivel mundial, pues son pocas las que hay, ¿no? Tenemos pruebas, Hamburgo con los bosses delante del ayuntamiento es fantástico, porque tienen agua ahí. Claro. En Madrid hay algunas competiciones que hemos hecho Copa del Mundo que tenemos la meta delante del Palacio Real, pero eso no lo puedes tener en las 10 pruebas o 12 pruebas al año que son en la ciudad de Madrid. No puede ser, ¿no? Bueno, entonces nosotros buscamos amigos, queremos hacer amigos allí donde vamos. Y los amigos se hacen a veces en el sitio espectacular y otras veces no. Ya, recuerdo, te voy a preguntar por cuál crees que es el circuito más duro de los Olímpicos, porque yo recuerdo el de Atenas que fue muy duro. Atenas, sin duda ninguna. Sí, Atenas. ¿verdad? Sí, había una cuesta que terminaba en el cementerio. Bueno, eso no lo he acordado. Arriba del todo donde daba la vuelta era el cementerio y luego tenía una bajada igual de pendiente que la subida, que además con un giro de 90 grados al final que perdías toda la velocidad. O sea que encima todo lo que ganaba bajando no te servía para nada, no te servía para coger velocidad en el llano, pues porque había un giro muy grande, que hubo algún accidente ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que sin duda fue Atenas el circuito más duro. Atenas, que fue el primer... Era tan duro el circuito y se había hecho ver que cuando yo, el día anterior a la carrera, me voy al hotel, el hotel lo teníamos a mitad de la cuesta, teníamos el hotel, y ya era de noche, y veo gente apostada ahí al lado de la valla, durmiendo, con sacos de dormir, para ver la prueba ahí el día siguiente, ¿no? Madre mía, eso es amor. Y bueno, pues eso fue Atenas. Y luego, pues el calor, ¿no? De Atenas. Eso te iba a decir en Tokio. En Tokio el calor y la humedad que fueron abismal y hizo que la carrera... Pero luego no fue tanto el día de la carrera. Incluso en chicas, algunas llegaron diciendo, joder, he pasado frío. Que te acuerdas que llovió tanto. Sí. Cuando vino el tifón y todo eso, ¿no? En los paras ha hecho más calor, pero en los relevos también hizo un poco más calor, pero vamos, no fue el calor que se esperaba, ni mucho menos, ¿no? En ello influyó
pues lo que el delegado técnico decidió del horario, que fue un horario, bueno, pues aquí fueron las 12 de la noche y tal, pero Y eran las 7, ¿no? eran las 6:30 de la 6 mañana. y media. Las 6:30 de la mañana cuando se competía, ¿no? Entonces, ¿Hasta qué punto se puede controlar el calor y la humedad? Porque yo creo que bueno, a la hora de programar y trazarlo, bueno, tú puedes tener vamos a una ver. idea, pero... Sí, y sabes que a primera hora de la mañana pues no va a hacer tanto calor como a mediodía. Pero A mediodía luego... hubiera sido imposible, ¿no? Pero en Tokio lo que sí se controló fue la temperatura del agua. La temperatura del agua, hubo unos sistemas que por un lado controlaban la contaminación y controlaban la temperatura del agua y se pudo nadar con una temperatura del agua 2 o 3 grados más baja que si no se hubieran tenido esas medidas, ¿no? De Te voy a aireación del agua, de circulación, bueno, ahí tenemos otra conversación más para hablar de la natación de Tokio. Te pregunto por la federación, porque estamos en una época que algunas federaciones están siendo señaladas por diferentes historias y sin embargo la española de triatlón ya fue elegida en 2017 como mejor federación nacional europea. Yo creo que se ha modernizado muy bien y no sé, es trabajo, 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 es tener una buena hoja de ruta, es un buen presidente. ¿Cuál crees que es la clave para que el trabajo y la buena imagen? Bueno, todo eso influye. El motor lo hemos comentado antes, es tener unos buenos atletas que hagan que haya mucha gente que quiera seguirlos, ¿no? Entonces hay una buena masa crítica de atletas que obligan a quien gestiona todo aquello a ofrecerles, Lo mejor. voy a decir una cosa un poco que no me gusta, un buen producto. Ya, ya sabes. Te sigo, te sigo. Y claro, digamos que esa masa crítica es la que te obliga a tener un buen producto. Y lo tienes, porque si no se hubiera ido todo esto a hacer puñetas, ¿no? Por otra parte, hay grandes grupos organizativos, que hemos hablado antes de ellos, el Ironman, el Challenge, son grandes empresas que también tienen un buen número de competiciones en España y que aterrizan aquí con grandes equipos organizativos y que garantizan la calidad de esas competiciones. Entonces, competiciones de calidad con atletas deseosos de competir en ellas, pues hacen un conjunto que es difícil de que se rompa mientras se mantenga de esa manera, ¿no? Claro. Si se rompe por alguno de los dos lados, que todos los atletas que hay ahora se cansen y se pasen a las carreras de montaña o a las ruedas gordas de bici o no sé qué, pues fallará por alguno de los dos lados. Claro. Pero Si no por lo ahora, retienes, si no lo retienes. claro, por ahora, además, teniendo en cuenta que no podemos tener competiciones tremendamente masivas por la dimensión del área de transición, siempre hay mucha gente que se queda con las ganas de competir. En un maratón pueden correr 30.000 personas, pero no en un triatlón. Entonces, todavía, y yo creo que durante unos cuantos años, tenemos gente que quieren hacer triatlón y sin embargo no tienen acceso a todas las competiciones que quisieran hacer, ¿no? Entonces, como, bueno, pues todo eso con una buena gestión, por el otro lado, garantiza el éxito, ¿no? Y la continuidad. Hablabas antes de Marisol Casado, que mientras ha hecho lucha por la igualdad rodeada de hombres, ha estado en el Comité Olímpico Español, en el COI al ser presidenta de la ITU. ¿Cómo importante ha sido su papel para el triatlón? Bueno, ha sido muy importante. Hablas de la igualdad. Cuando empezamos en todo esto, cuando hemos hablado, ¿no?, de la complicidad con tráfico que tuvimos, lo bien, una de las condiciones que poníamos entonces para firmar los permisos de tráfico es que los premios fueran iguales para hombres y mujeres. Bravo. Y no, te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Sí, sí. Hoy salía la noticia de que en la París-Roubaix del domingo, mientras que el ganador ha ganado 30.000 euros, la primera mujer ha ganado 1.300. Sí, sí. Eso pasa en la París-Roubaix anteayer. Sí, o el boxeo, que ahora va a repartir Claro. ahora por igual. Entonces, nosotros en los años 80, quien no tenía premios iguales, no le firmábamos el permiso y aquello de las carreteras que hemos hablado hace un rato no funcionaba. No había Guardia Civil, no había permiso, no había nada. Y nos costó, porque además nos venían a convencer, venía el concejal de deportes. Pero es que, vamos a ver,
¿no ves que no hay los mismos hombres que mujeres? O sea, venían a convencerte de que no podían ser iguales con argumentaciones, ¿no? Sesudas. Y decíamos, bueno, pues al final decíamos que esto es lo que hay. Si son iguales... O lo tomas o lo dejas. Claro, y al final pasamos, ¿no? Salimos en un periódico francés, que aquel permiso lo firmé yo, porque había una competición entonces que era San Juan de Luz, San Sebastián. Que un año se hacía de San Juan de Luz a San Sebastián y al año siguiente de San Sebastián a San Juan de Luz. Entonces, cuando ya nosotros nos organizamos y teníamos toda esta historia con tráfico y tal, hasta que no igualaron los premios, no se hizo esa carrera. Me parece que fue la segunda. La primera sí que se hizo, pero la segunda, al tener que pasar por España, le dijimos que no. Y salimos en los periódicos franceses diciendo, joder, los españoles nos están diciendo cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Que eso es para encuadrarlo, por ponerte una medallita, eso es... Ah, eso es lo que hay que hacer. Claro, claro, pero que... Las medallas, los atletas las ganan la pista. Pues antes de dejar de robarte tiempo, sí que quiero preguntarte un par de cositas de actualidad. ¿Cómo ha sido la acogida del relevo mixto en el programa olímpico? No sé cómo lo has visto, porque a mí me encantó la lucha entre Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Muy buena. Muy buena. Tuvimos una competición fantástica, espectacular, disputada hasta el último relevo. Y dentro del mundo olímpico ha caído muy bien. Estaba en la grada, estaba Jack Roch, que no vino ni al hombre, no vino a las mujeres, vino al relevo mixto y se fue diciendo qué acierto hemos tenido. Sí que habíamos hecho alguna prueba antes en los Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, es nuevo para los Juegos Olímpicos, pero no para el olimpismo. En los Juegos Olímpicos de la Juventud ya habíamos probado me acuerdo. este formato con éxito, pero lo fantástica que nos salió la prueba de Tokio, yo creo que nos asegura la presencia en el programa olímpico con las tres competiciones durante muchos años. Qué alegría. Y luego, para acabar, no sé cómo ves de cara a París 2024 a los españoles, después de ese que no fue tan mal resultado al final. Es verdad que esperábamos quizá un poco más. Ya. No sé si ya es un proyecto más hacia el 28, si ves que en el 24... No, hay aletas, vamos. Estuvimos el otro día en Valencia y tú lo viste. Claro. O sea, hay una segunda fila que, joder. Con Roberto Sánchez Mantecón, con Serrat. Con Baxter. Con Baxter. Al loro con Baxter, que es del año 2000. Es un chaval. Y a ese sí. Y a ese le queda mucho por delante. No... Baxter fue cuarto, ¿no? Sí. No me quiero equivocar. Sí. Es murciano y yo creo que ahí hay un gran futuro. Las mujeres jóvenes también. Las mujeres jóvenes también. Pero vamos, yo creo que... Sara Guerrero compitió en Valencia. Que vamos a estar a gran nivel, pero, te lo he dicho antes, uno gana y 54, claro. ¿no? En los Juegos Olímpicos. Y luego que yo creo que el nivel del resto de países ha subido mucho, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Sí. Sí, como, sobre todo en la carrera a pie, como se corre ahora a pie, es impresionante. Es impresionante. Ahora el que no baja de 30 minutos en el 10.000 ya se puede dedicar a otra cosa. Pues Enrique, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Nada, encantado de estar contigo otra vez más, después del otro día que lo pasamos bien allí en Valencia juntos. De maravilla, sí. Nos cayó un chubasco inesperado, pero fue una fantasía de triatlón. Pues un abrazo muy grande y hablamos. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los que estáis oyendo. Hasta luego. Un segundito y vuelvo con vosotros.
Pues nada, ha sido, esto ya no me hace falta, siempre me pasa igual. Ha sido, como ha dicho Tic, un máster de 1 hora. Él ha estado muy cómodo, como me ha hecho saber, y deseoso de volver, que es lo más importante, para hablar de pentatlón en sus inicios también, para hablar de todos los detalles que nos está diciendo que dan para otra charla. Y me alegro que os haya parecido interesante. La verdad es que se explica muy bien. Un rato con él es aprender muchísimo de deporte en general. Y daros las gracias a todos los que habéis estado en el directo, a todos los que vais a venir después en el diferido. Y nada, buenas noches, que aproveche los que vayáis a cenar. Y nos vemos, avisaré del próximo directo, como siempre, redes sociales, @albrocoy_, en Twitter, en el calendario de aquí de Twitch. Y nos vemos, que tengáis una buena semana. Chao.